Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes en esta preciosa mañana de domingo. Y el día de hoy vamos a cerrar lo que es el tercer ladrillo, hermano, de los que hemos estado hablando durante las últimas semanas. Y bueno, hermanos, pues en ese sentido es un placer hermoso estar con ustedes. Y bueno, ¿qué les parece, hermanos, si continuamos esta serie de sermones en las que hemos estado obviamente hablando acerca de cómo podemos buscar avivamiento en nuestro ministerio, cómo podemos construirlo, cómo podemos llegar hasta el punto donde el Señor quiere que estemos, que lleguemos? Y recuerden que todo eso está unido, está entrelazado con los estudios de los domingos, hermanos, en la escuela dominical y por supuesto los miércoles. Y todo eso está entrelazado en un solo compendio en el que hemos podido complementar tanto los sermones como los estudios, como la escuela dominical, hermanos, en un lugar en donde podemos ver cómo Dios quiere que lleguemos al punto en donde de veras Dios está llamándonos como ministerio, hermanos, a cumplir con su propósito. Y bueno, hemos estado hablando acerca, hermanos, del tercer ladrillo del que hemos puesto, decíamos, ¿verdad? Y ese se encuentra en el libro de Romanos capítulo 12. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca de Romanos capítulo 12? Voy a comenzar allá, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 12. Y hemos estado hablando acerca de varias virtudes que deben ser construidas, hermanos, varias virtudes que deben de ser, ¿cómo puedo decir? Ser procuradas pues por nosotros los creyentes. Y en una de estas, hermanos, habíamos dicho que debemos estar gozosos en la esperanza, ¿verdad? Cómo debemos de ser sufridos en la tribulación, cómo debemos de procurar la perseverancia, cómo debemos ser, hermanos, constantes en la oración. Y hermanos, en toda esta serie que hemos estado viendo también, hermanos, hemos estado hablando acerca de la práctica de la generosidad y la hospitalidad que debemos de tener como hijos de Dios, hermanos. Por supuesto que en todo esto, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos acerca de cómo practicar la hospitalidad, de cómo debemos de procurar el amor de nuestros hermanos, prefiriéndonos unos con otros y por supuesto también teniendo favor con el pueblo. ¿Cómo debemos hacer esto? La semana pasada hablamos también de cómo reaccionar positivamente ante la persecución, hermanos, y también vemos cómo Dios busca que nosotros tengamos una reacción adecuada pues a su obra. Cómo debemos tratar con los enemigos como si fueran nuestros amigos, hermanos. Y esto es algo interesante. ¿Se acuerdan inclusive que platicamos de todo esto? Pues, hermanos, el día de hoy vamos a continuar hablando acerca del versículo 15, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versos 15, dice de la siguiente manera, dice así: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Fíjense, dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hermanos, esta es una parte interesante. Hay dos palabras claves aquí que estamos observando, que es la palabra gozaos y la palabra llorad. O sea, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hermanos, el hecho de gozar tiene que ver con el hecho de que experimentemos aquello que podemos tener debido a obedecer al Señor. El gozo trae como consecuencia alegría, trae ánimo, trae muchas otras experiencias en el sentido de los sentimientos, pues, ¿verdad? Y hermanos, el alegrarse en las bendiciones tiene que ver cuando nos gozamos, tiene que ver con las bendiciones, con la honra, con el bienestar de otros, hermanos, sin importar cuál sea la situación, hermanos, propia. Tiene el hecho de que ver cuando podemos nosotros animarnos, podemos, ¿cómo podemos decir, hermanos? Estar sintiendo como que nos lo hacen a nosotros. Miren, Primera de Corintios 12, 26, hermanos. Este es un texto bastante hermoso que podemos checar. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 26. Y dice, voy a leer, voy a animar a pedirte, por favor, que abras tu Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versos 26. Y dice así: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Fíjate qué parte tan clave en esta parte de la escritura, hermanos. O sea, el hecho de gozarnos tiene que ver con el hecho de que si un miembro de nosotros, si alguien de crosscultural, hermanos, está padeciendo, está sintiendo, padeciendo por alguna lucha, pasando por alguna prueba, está sufriendo, hermanos, todos nos vamos a doler con él. Y eso es interesante porque, y digo, tiene sentido, hermanos, porque cuando nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que somos todos,
Cualquier miembro que se duele, todo el cuerpo se duele. Y mira, esto tiene sentido porque cuando tú tienes, por ejemplo, un problema con con un dedo, hermano, porque un dedo, todo el cuerpo anda incómodo, andamos que no nos calienta ni el sol porque nuestro dedo nos duele. Así sea la parte más insignificante de nuestro cuerpo, te das cuenta que no era tan insignificante, que al contrario, es importante, te hace sufrir. A todo el cuerpo andas incómodo, andas adolorido, de mal humor. Hermanos, cualquier detallito que le pasa a cualquier parte del cuerpo, todos se duelen con él. Hermano, yo creo que esta es una parte bastante interesante. Debemos de empatizar con el hermano cristiano. Debemos de entender, hermanos, que como una de las cualidades o de las virtudes que debemos de construir es exactamente el empatizarnos unos a otros. El obtener una unidad a este nivel en que si el hermano está teniendo honra, está teniendo bienestar o está sufriendo, las dos partes, debe afectarnos. Debe de sentirnos, ¿cómo puedo decir? Identificados unos con otros. Por eso dice así, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Fíjate el otro texto que está en 2 Corintios 2:3, hermanos. 2 Corintios, capítulo 2, versos 3 dice, y esto mismo recibí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el que de vosotros, el de todos vosotros. Fíjate, voy a ver las esencias. No solamente hay una coordinación, hay una conexión para poder, como cristianos, hay una conexión interna, hermanos, que nos hace dolernos o gozarnos juntos. Es una situación que va intrínsecamente relacionada, como diríamos, ¿no? O dirían por ahí, junto con pegado. Sino que, hermanos, la situación es que no solamente esto debe ir conectándonos, pero también dice que, y esto mismo escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. O sea, aquí tenemos que entender, hermanos, que nuestro estado de ánimo, que nuestro estado espiritual afecta a los demás. Algo que no nos podemos a pensar, hermanos, es que el hecho de que alguien se desanime en nuestro ministerio es desanimarnos a todos. El hecho de que alguien se entristezca es entristecernos a todos. El hecho de que alguien no tenga la actitud correcta nos arrastra, pues, queriendo o no queriendo, hermanos. Dice el apóstol Pablo que si no quería tener tristeza por parte de aquellos que de los cuales debiera gozarse. La pregunta es importante, hermanos míos. ¿En cuántas ocasiones podemos entender cómo pudiera decir yo, la tristeza espiritual, el desánimo espiritual, y no nos ponemos a pensar de si estamos contaminando a otros con nuestra propia tristeza espiritual o nuestra propia inmadurez espiritual? Fíjate, siempre nos ponemos a pensar con respecto a nuestra desánimo espiritual como algo que nosotros tenemos, como algo que nosotros enfrentamos, como algo de lo que nosotros somos culpables en muchas de las ocasiones. Y lo cual es correcto. Pero ¿cuántas veces te pones a pensar que esa actitud espiritual, que esa falta de fidelidad espiritual va a afectar el ministerio completo? En muchas ocasiones nos ponemos a decir, oh, bueno, es que el ministerio debería hacer esto, debería hacer lo otro, es que no estamos, no somos. Y la pregunta importante es, ¿cuándo comienzas diciendo, yo debería estar, yo debería hacer, yo debería sentirme de esta manera? Es más, fíjate, ¿cuándo hemos pensado en decir, bueno, ¿sabes qué? Una de las virtudes que debo construir es, ok, el ministerio no está sintiendo así, pero debo de hacer contrapeso, debo de buscar sentirme de otra manera, debo de buscar sentir de otra forma. O sea, en otras palabras, si yo me animo, quiero, no quiero usar la palabra contagiar, pero bueno, sí vamos a usarla en forma positiva. Mi actitud, mi ánimo espiritual debe contagiar a los demás, debe contagiar a mis hermanos que están desanimados, porque si yo me siento gozoso, ellos se van a sentir gozosos. Hay una conexión espiritual que no podemos negar, hermano. Debemos ser sensibles, debemos ser compasivos frente a las penurias y las tristezas de otros, hermanos. Sabes, en pocas ocasiones entendemos la solución espiritual a nuestra desánimo como ministerio. En pocas ocasiones lo entendemos cuando entendemos la responsabilidad personal de cada uno.
¿verdad? Antes de decir, caray, digo, lo que normalmente pasa es cuando se abalanza todo el mundo a decir, eso está mal, y es que el pastor, y es que los hermanos, y es que el hermano fulano, no sotano, y nunca decimos, es que yo no estoy intentando impregnar ¿cómo puedo decir? Impregnar o contagiar a los demás para hacer balance y Dios pueda usarme para que mi ministerio se goce conmigo, en lugar de entristecerse conmigo. ¿Notas esta parte interesante, hermanos? Para poder tener un verdadero avivamiento, es importante entender este aspecto intrínseco del ministerio. Y este aspecto intrínseco del ministerio tiene que ver con que como tú te sientes, yo me voy a sentir, porque hermanos, somos parte de un mismo cuerpo. Así que hermanos míos, poder entender que el empatizarnos unos a otros nos vuelve pues una parte responsable, nos da responsabilidad dentro del ministerio. Dentro de cómo el ministerio opera, cómo el ministerio funciona, cómo la iglesia pues opera en general, ya toda la iglesia. La responsabilidad de que como ministerio podamos levantarnos, hermanos míos, y hacer la obra de Dios y impregnar pues nuestra iglesia de ánimo, de gozo y de palabra de Dios yendo hacia la meta que Dios nos ha dado. Por eso es interesante, hermanos, cómo este aspecto compasivo se cumple pues en dos aspectos. Por un lado puede ser para destrucción o puede ser para construcción, lo cual es lo que estamos buscando. El tercer ladrillo, hermanos, tiene que ver con el entendimiento pleno de esta responsabilidad que tú y yo tenemos. Por eso dice el versos 15 en Romanos, capítulo 12, versos 15, dice de la siguiente manera: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahora sí tiene sentido lo que está diciendo. Tiene sentido, hermanos, porque fíjate, vamos, ¿qué te parece? Vemos otro texto para poder entender esto. Juntos somos como una comunidad, hermanos, un cuerpo donde la responsabilidad principal es de aquel que está observando la necesidad. Mira Colosenses capítulo 3, versos 2, hermanos. ¿Qué te parece si vamos a Colosenses? Ve en tu Biblia, por favor. Libro de Colosenses capítulo 3, versos 12. Y voy a buscarlo rápidamente en mi Biblia mientras le encuentro. Aquí se me está perdiendo, ¿verdad? Y pues me la apuro para poder buscar este texto tan precioso. El libro de Colosenses capítulo 3 versos 12 dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, fíjate, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjate, hermano, ¿cómo puedo yo empatizar con los hermanos? ¿Cómo puedo ser el móvil que Dios use para que mi ministerio se goce conmigo? Pues deje de estarse desanimado, deje de estar triste, sino que se goce conmigo. Fíjate, vamos a ver lo que dice aquí de esos 12. Fíjate, vestidos pues como escogidos de Dios. Fíjate, santos y amados. Fíjate, para empezar, hermano, número uno, hermanos, hay que buscar la santidad. Hay que buscar la santidad, hermanos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Sed santos porque yo soy santo. Hay que buscar, hermanos, apartarnos del pecado, apartarnos, puede decir así, moralmente, de lo que sabemos que a Dios no le agrada, del pecado, hermanos míos. Pero por otro lado, fíjate, dice amado y amados. Hermanos, una vez más, hay que practicar el amor. Una vez más regresamos al primer ladrillo, ¿te fijas? Una vez más todo esto nos regresa al primer ladrillo. El amor, hermanos, el amor ágape a nuestro Dios, el amor ágape hacia nuestros hermanos. Debemos buscar, procurar pues la santidad y el amor, hermanos. Pero fíjate, de entrañable misericordia, hermanos, es tan importante la misericordia. La misericordia, si pudiéramos expresar eso en términos sencillos, es el poder darles a nuestros hermanos, regresarles lo que no merecen. Hermano, no se trata de darles a los hermanos lo que merecen. O sea, en cuántas ocasiones nos sentimos frustrados, nos sentimos atacados por nuestros hermanos, nos sentimos envueltos pues por nuestros hermanos. Y hermanos míos, queremos que esquitarnos, queremos regresarle ojo por ojo y diente por diente. Y Señor, no se trata de eso. El Señor Jesús mismo dijo que no se trata de ojo por ojo, diente por diente. Inclusive si te dan en una mejilla, tienes que dar la otra. Mucha gente lo quiere empalar esto en decir, bueno, déjate, tienes que ser un dejado. No, hermano, la Biblia no está diciendo esto. No está diciendo que debes ser un dejado. Está diciendo, hermanos míos, que debes de estar vestido de entrañable misericordia. Regrésale bien por mal, hermanos. Si los hermanos te hacen bien, regrésales mal. Te hacen mal, perdón, regrésales bien. Si te hacen bien, regrésales bien. De benignidad, hermano.
busca hacer lo bueno hacia tu ministerio, hacia tu propia, a lo que el Señor considera que es bueno. Sé humilde. Fíjate otro componente, la humildad. Hermano, por favor, el hecho de entender, hermano mío, que el soberbio, dice el Señor, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es entender que la humildad es un componente clave. Dice, de mansedumbre y de paciencia. Fíjate cuántos elementos encontramos aquí, hermanos, para poder entender cómo podemos procurar, pues, el gozarnos en nuestro ministerio, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos del que estamos hablando. Fíjate, hay que buscar la santidad, número uno. Hay que buscar el amor, ágape. Hermanos, hay que tener misericordia unos con otros. Hermanos, en nuestras pruebas hay que buscar lo bueno, regresar lo bueno, hermanos, inclusive en algo que es malo. Las cosas malas que nos hacen, regrésale cosas buenas. No le regreses lo que se merece. De humildad. La humildad, hermanos, que es imprescindible. Y hermanos, de mansedumbre. Número 6. Ser manso. Ahora, hermanos, algo importante es que también de paciencia, número 7. Tenle paciencia a los hermanos. Hermanos, tennos paciencia, pues. Mira Santiago capítulo 5 versos 11, hermanos, y vamos a movernos al siguiente punto en un momento. Mira Santiago, vamos a ver el libro de Santiago, capítulo 5 versos 11, y te pido que con tu Biblia lo busques, hermano, conmigo. Santiago capítulo 5 versos 11 dice así, mira, déjame lo voy rápidamente. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, el hecho de que sufras con lo que sufren, hermanos míos, tiene que ver con el hecho de este lazo tan fuerte que como ministerio tenemos. El hecho de procurar, hermanos míos, la santidad, como decíamos, de procurar, como dice el libro de Primera de Corintios, hermanos, la santidad, el amor, el hecho de procurar, hermano mío, como todas estas, la paciencia, la benignidad, hermanos, todas estas cosas de las que hemos estado hablando, estos aspectos de los que hemos estado hablando, hermanos míos, nos lleva a un punto fundamental, al punto fundamental de, hermanos, de ejercitar esta bienaventuranza hacia nuestros hermanos. Por cierto, fíjate, piensa un pensamiento rápidamente respecto a esto. Dice que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Hermanos míos, por cierto, si vamos a entender esta parte, por lo menos te das cuenta tú cuando los hermanos sufren, te das cuenta de cuáles son sus luchas, hermano, cuáles son los sufrimientos, padecimientos por los cuales estamos pasando. ¿Cuándo fue la última vez que procuraste a uno de los hermanos para poder ser de ánimo y de báculo para que tu hermano se goce en lugar de sentirse mal? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que tú y yo nos procuramos dentro de nuestro ministerio, hermanos? Es increíble cómo ninguno de nosotros ni siquiera a veces es para llamarnos por teléfono y saber cómo estamos, o saber qué es lo que pasa, o por lo menos estar orando unos por otros. Me parece que una de las virtudes que debemos de construir aquí, hermanos, es este lazo de comunicación, este lazo de interés para con nuestros hermanos, para gozarnos o para entristecernos juntos en el sentido correcto de la palabra. Y si estamos desanimados, procurar usar lo que acabamos de ver en el libro de Colosenses, hermanos, capítulo 3, versos 12, para poder, hermanos míos, animar el ministerio, impulsar el ministerio, porque estamos hechos en un lazo conjunto. Por eso, hermanos míos, es que debemos entender que hay una muestra especial, atención a los humildes. Fíjate, Romano capítulo 12, y voy a leer al versos 16, hermanos. Capítulo 12 dice, versos 16, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino que asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Fíjate bien, qué interesante. Hermanos, unánimes entre vosotros. Debemos ser imparciales, hermanos. Debemos ser imparciales, hermanos, como no altivos. Una persona arrogante, hermanos, una persona orgullosa que solo procura su propio bienestar. Hermanos, este tipo de persona no conviene al ministerio. Es más, no puede funcionar el ministerio. Una persona que está buscando ser arrogante, hermanos, ¿verdad? Que busca su propio fin. Esto lastima, destruye y descompone el ministerio.
Por eso, hermanos, es que es importante. Una persona arrogante, una persona orgullosa, busca su propia opinión. No le importa lo que la Escritura dice. No le importa si el hermano sufre. No le importa si el hermano se goza. No le importa, por supuesto, ya no está buscando la santidad. Ya no está buscando la humildad. Ya no está buscando la paciencia. Ya no está buscando el amor. Ya no está buscando nada de estas cosas, hermano. Por eso se mueve esas personas en su propia opinión. ¿Y qué dice la Escritura, hermanos, respecto a esto? Dice la Biblia, en el libro de Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. Hermanos, los cristianos, el ministerio crosscultural debe de librarse de su propia jactancia, hermanos míos. Por cuántas ocasiones nos sentimos muy orgullosos de nuestra propia forma de ser. Oh, somos los buenos. Cuando escuchamos en nuestra iglesia, oh, somos los buenos, vamos muy bien, híjole, palmadas en la espalda. Déjame decirte, hermano, que esto no debe ser así. Debemos de quitar, hermanos, todo sentimiento de superioridad, de por qué nos sentimos mejores que otros. Ese sentimiento de superioridad frente a los demás hermanos. Sabes, hermanos, es algo que a mí en lo particular me llena tenemos que entender esta parte que el Señor nos está diciendo a nosotros, hermanos. Fíjate, el verso Romanos capítulo 1, versos 22, como dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Hermano, yo no sé en cuántas ocasiones tú tienes tu propia opinión. En cuántas ocasiones tú tienes tu propia forma de pensar. Y hermano mío, te estás haciendo necio al seguirla. ¿Sabes? Esta es la parte donde entendemos que buscar la palabra de Dios y su voluntad es la parte clave para poder entender las virtudes que deben ser construidas en este ministerio. Pero si definitivamente lo que estamos buscando es nuestros propios razonamientos, lo único que estamos logrando, hermanos míos, es hacernos necios. Una persona arrogante, hermanos míos, destruye por completo el ministerio. Por eso, hermanos míos, decíamos que hay que empatizar con los hermanos, pero también, hermanos, hay que ser humildes, no poniendo nuestra propia opinión por encima de la voluntad de Dios. Debemos ser unánimes entre nosotros, hermanos, unánimes. Y versos 17, fíjate, ya casi voy a terminar. El versos 17 dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hermano, una vez más, estamos desarrollando lo que decía el libro de Colosenses, hermanos, mientras estábamos estudiando esta parte de la Escritura. Algo que en todo esto está entrando como por gravedad, diríamos así, hermanos, es que la parte clave es no paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Y hermanos, esto es algo que llama la atención, porque si tú te pones a pensar, hermanos, es algo muy común el querer, hermanos, decirle al hermano hasta de lo que se va a morir, porque simplemente así nos sentimos. Es algo que así nos sentimos. Por eso es que queremos despotricar en muchas ocasiones, queremos hacer las cosas, ¿verdad?, de una manera en la que nosotros quisiéramos desquitarnos con el hermano. Es la tendencia del ser humano en todo alrededor del mundo, hermanos. Querer entregar diente por diente y ojo por ojo, pero no como dice Dios, sino aún como nosotros lo percibimos. Hermanos, el propósito de la ley, fíjate, en el Antiguo Testamento, del ojo por ojo del que estamos diciendo, o diente por diente, nunca fue la de aplicar a individuos, hermanos, o aplicársela a nuestro propio criterio, sino más bien, hermanos, era una expresión de un parámetro que se aplicaba a la sociedad. No era de individuo a individuo, sino de sociedad, porque, hermanos, recuerden que estaban estableciendo también leyes sociales. Y esta situación de ojo por ojo y diente por diente es un principio de ley social que se iba a reforzar, hermanos, para una buena conducta social como individuos, hermanos. Son leyes que estaban diseñadas para regular, pues, la situación social, comportamiento social, del mismo modo que tenemos leyes nosotros socialmente. Pero, hermanos, dice la Escritura, procurar lo bueno. Los cristianos, hermanos, deben respetar todo lo que sea apropiado, honesto. Aquí lo bueno también se refiere a la idea de mantener una conducta correcta, hermanos, de forma visible y, por supuesto, obvia entre los semejantes, en especial a los no creyentes. O en otras palabras, hermanos, un buen testimonio. Aquí de procurar lo bueno tiene que ver con un buen testimonio, hermanos. Por cierto, ¿cuál es tu testimonio en frente de las personas? ¿Cómo te comportas con tus hermanos? ¿Cómo te comportas con el ministerio cuando te sientes resentido, hermano mío? Algo importante todavía aquí es cómo procuras, hermano, mantener tu testimonio como parte esencial de la construcción de este ministerio. Fíjate, qué tan importante. ¿Cuál es tu hermanos? Esta forma de rehusar a reaccionar con mal, como dice el verso 17 de Romanos.
Fíjate, pero algo importante, dice, procurar lo bueno, dice, delante de todos los hombres. Hermano, aquí hay una cosa, hermanos, eso tiene que ver con el respeto a los escrúpulos de los demás. Fíjate el verso 18 como dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, sí es posible, hermanos. Aunque debemos hacer todo lo que sea posible para estar en paz con todos, no siempre será así, hermanos, porque también depende de las actitudes y las reacciones de los demás. Pero lo que dependa de ti, hermanos, hay que buscar que nuestro ministerio camine bien, en paz, con no solamente internamente, por supuesto, pero también externamente con los demás. Debe buscar, hermanos, a veces hay que tomar el agravio, a veces hay que sufrir el agravio por amor al Señor y para que esto mantenga el balance, de que dependa de mí estar en paz. ¿Verdad? Es como aquel niño que siempre busca que le pegas una, ¿no? Y aquel niño que no haya cómo regresártelo, lo te ha pasado, ¿no? Sobre todo los niños chiquititos que el papá le agarra la oreja o le hace así en la cabeza, el niño no haya cómo regresársela. O entre niños, ¿no? Cómo le pegan y no haya cómo regresártela, hermano, es una actitud que a Dios no le agrada. Por eso dice el verso 19 al 21, fíjate cómo termina diciendo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad juzgar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, no, la otra virtud es no tomar venganza. El verso 19 dice que la ira, hermano, la ira es exclusiva de Dios. La ira es exclusiva. Hermanos, no digo que no hagas tu parte, no digo que no busques procurar que no pase. Yo lo que estoy diciendo, hermanos míos, es que no busques la venganza, no busques regresársela, no busques guardar ira en tu corazón, no busques guardar rencor en tu corazón que te destruye. Hermanos, deja que sea Dios quien ponga el remedio. Hermanos, esto lo hemos vivido. Esto lo hemos vivido como ministerio, nos hemos visto atacados, nos hemos visto, hermano mío, nos han corrido, nos han dicho, y nos han dicho tantas cosas, hermano mío, pero finalmente hay que hacer nuestra parte. Yo voy a seguir lo que dice Dios, no me voy a ir. Vamos a continuar fieles al Señor, vamos a hacer la obra de Dios, hermano, pero ¿sabes qué? Mía es la venganza, dice el Señor. La retribución divina, hermanos, es lo que debemos dar lugar. Fíjate cómo dice importante, versos 20 dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Hermano, se refiere a la costumbre egipcia, fíjate, antigua, en la que una persona que quisiera mostrar contrición pública, o sea, que quisiera buscar pues públicamente, quisiera mostrar quién tiene la razón, colocaba un sartén con carbones encendidos sobre su cabeza. Hermanos, esto representaba el dolor calcinante de su venganza y culpa. Si los creyentes ayudan con amor a sus enemigos, hermanos, esto es, ¿saben qué? Les va a producir vergüenza por su odio y hostilidad. Lejos de producirles, hermanos, más dolor, les producimos vergüenza. ¿Por qué? Vergüenza por el odio, por lo hostil que es hacia nosotros. Finalmente, quisiera ir rápidamente a Proverbios capítulo 25. Se me está acabando el tiempo. Ya ven que este tiempo vuela, hermanos. Proverbios capítulo 25, versos 21. Proverbios capítulo 25, versos 21. Dice así la palabra de Dios. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviese sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Hermanos, es interesante cómo esta parte de la Escritura está cumpliéndose pues aquí. Saben, hermanos, son varias de las virtudes que hemos estado viendo, hermanos, que hemos estado viendo que como ministerio debemos de buscar. Y fíjate, aquí es donde ya Colosenses 3:12 nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, fíjate, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, aquí están todos los ladrillos puestos. Ahora sí tiene más sentido ese texto. Colosenses 3:12 nos habla de los ladrillos que debemos de fundamentar o de poner para que nuestro ministerio se avive, crezca, hermanos. Fíjate, tiene que estar construido ¿de qué, hermanos? De santidad, de amor, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto es lo que hemos estado viniendo hablando, hermanos míos. Estos son, en suma, hermanos, los tres ladrillos que debemos de fundamentar. El amor, este amor, hermanos, que hemos de estado desarrollando es hacia Dios primeramente.
el amor a nuestros semejantes, dijéramos también así, a nuestros hermanos en Cristo primeramente y luego a la comunidad. Y por supuesto, hermanos, terminando con todas estas virtudes que deben ser construidas en nuestro ministerio. Rápidamente voy a dar un pequeño repaso de esas, el gozo en la esperanza. Hermanos, de sufridos en la tribulación. Debemos ser perseverantes, hermanos míos, constantes en la oración. Debemos, hermanos, de compartir, de practicar la generosidad, la hospitalidad, hermano mío, ¿verdad? Debemos de empatizar con el hermano cristiano. Hermanos, debemos ser humildes y, por supuesto, no reaccionar mal con mal, sino, hermanos, debemos de, ¿qué? De no tomar venganza, dejar que sea Dios el que se encargue. Y finalmente, hermano mío, buscar que todos estos ladrillos sean puestos para que nuestro ministerio crezca. Hermano mío, lo pongo a tu consideración para que escuches la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar con este sermón. Señor bendito de los cielos, te alabamos y agradecemos tu santo y bendita misericordia. Padre, te suplico porque nuestro ministerio, Padre, llegue a la madurez espiritual, porque nuestro ministerio avive, Señor, porque, Padre, cada uno de los que me están escuchando en este momento, Señor, decida, Padre, poner este fundamento que es en ti. Dios bendito de los cielos, que decidamos construir con estos ladrillos que nos has dado. Padre bendito, que cada uno de nosotros podamos, Señor bendito, cultivar estas virtudes. Padre, que aprendamos a amarte, que aprendamos a amar a nuestros semejantes y que aprendamos a construir todas estas virtudes que como ministerio nos hace tanta falta. Lo ponemos todo dentro de tus manos, Señor. Constrúyenos, llévanos a la madurez espiritual, Señor bendito, y por supuesto que podamos ser instrumentos tuyos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo ruego todo. Amén.